Bienvenidos a todos. Desde ya muchísimas gracias por seguir participando, por estar dentro de este grupo. Que la idea es que vayamos creciendo, que nos vayamos formando en conjunto y que vayamos generando un plan de negocios que sea acorde a lo que estamos buscando y lo que estamos necesitando. Entonces, en base a esto, lo que les quería decir en primer lugar como recomendación, si estás viendo esta clase y te perdiste la clase número 1, se te pasó, que no la pudiste ver, no le pudiste dar tiempo, hacete un lugarcito, volvé a la clase número 1, te vamos a dejar el link acá abajo y vas a poder volver a poder tomar esa información que te va a dar el pilar básico para poder ir arrancando y que puedas ir entendiendo qué es lo que vamos a ir tratando en conjunto para poder avanzar, para poder crecer y para poder desarrollar nuestra empresa. Así que si no has visto la clase número 1, te recomiendo, te pido que vayas ahí, la veas y vuelvas, así continuamos. En la clase anterior lo que hicimos fue ver que el agro hoy en día ha cambiado. ¿Y por qué te digo que cambió? Porque el pilar principal o el pilar número 1 con el cual tenemos que iniciar es poder detectar cuál es el problema que tiene el productor y qué es lo que necesita solucionar. Porque nos pasa muchísimas veces que nosotros llegamos al campo, tenemos toda la información, tenemos toda la tecnología, pero la verdad es que al productor le falta poder llegar a detectar cuál es la problemática para poder avanzar y ver cómo puede llegar a atender esa situación en particular. Por eso, lo que queremos hacer es hoy hablar de lo que en realidad te está quitando el sueño y que no te está dejando dormir, que es la incertidumbre financiera. Y lo que estamos haciendo, lo que queremos abordar es ver que en tu caso en particular, si tenés ahorros guardados, que estás pensando en poder desarrollar una actividad y la verdad que cuando uno lo analiza de ese lado es algo bastante costoso, te da mucha incertidumbre, te da mucho miedo, te genera un pánico de poder invertir o de tener que invertir algo que se va a transformar a lo mejor en una maquinaria, en una herramienta o en tecnología que no sabes cómo vender, que no sabes cómo ponerla en el mercado y que en un futuro te reditúe la inversión que estás desarrollando. O sea, esa frustración de tener tecnología guardada y que no sabes cómo sacarle el provecho necesario al momento de poder recuperar la inversión. Incluso, si ya estás trabajando en el sector y sentís que el mercado te está dejando atrás, hoy vamos a construir tu sistema de seguridad, porque saber qué problema hay corresponde solamente al 30% de la temática. El 70% que corresponde a cómo cobrar la solución es lo que te va a dar la libertad que estás buscando. En la clase número 1, lo que hablamos o lo que trabajamos fue ver al campo como un estratega. Ahí lo que nosotros nos focalizamos es poder encontrar cuál es el dolor o cuál es la necesidad que tiene el productor. Nos pasa muchas veces que el productor, la verdad, no conoce qué es lo que necesita. Si nosotros vamos como técnicos solamente a venderles un mapa, ni nosotros tenemos claro qué es el producto que podemos llegar a obtener, el problema que estamos creando es que al productor lo que vamos a venderle es algo caro, algo que realmente no le encuentra el provecho que puede llegar a sacarle ese tipo de información. Nosotros no nos tenemos que focalizar o no nos tenemos que enfocar en vender solamente información. La información que nosotros tenemos que brindarle al productor, a los sistemas productivos, tiene que ser información que en su procesamiento le genere algún beneficio. Acá nos podemos encontrar un montón de circunstancias distintas que van a impactar en nuestros sistemas, ¿no? ¿Y por qué les digo esto? Porque cuando nosotros nos focalizamos en sistemas productivos, siempre lo terminamos viendo que el beneficio que podemos llegar a lograr está atado a lo que son recuperaciones en cuanto a la parte económica. Y veamos que no solamente un diferencial económico es lo que al productor le hace cambiar o le hace adoptar una determinada tecnología. ¿Y por qué les digo esto? Hoy en día, en la parte ambiental, estamos viendo que hay una gran cantidad de acumulación de principios activos, de agroquímicos que impactan sustancialmente en lo que es la agricultura,
en siembra directa. Veámoslo de ese lado, ¿no? ¿Y por qué les digo esto? Porque cuando nosotros hablamos, y les voy a dar un ejemplo muy clarito pero muy corto de los impactos que nos genera el uso de tecnología para poder modificar o buscar otro tipo de alternativa que no sea solamente la parte económica. Y un punto muy importante es el overlapping, es la carga de agroquímicos que nosotros estamos haciendo sobre el suelo y el impacto que tiene sobre los próximos cultivos. Y acá hay un punto sumamente importante en el cual el productor muchas veces necesita de la tecnología para poder determinar dónde utilizar un cierto principio activo, pensando en que en el próximo cultivo que va a tener le puede llegar a tener problemas, le puede llegar a traer problemas, y problemas sumamente significativos. Y acá es donde la tecnología no va solamente pensando en poder recuperar inversión, en poder generar un margen o rentabilidad mayor, sino que estamos pensando en la sustentabilidad de los próximos cultivos. Entonces, cuando nosotros hablamos de uso de herramientas tecnológicas, tenemos que tener en cuenta que el mercado es mucho más amplio de lo que nosotros nos imaginamos. Nosotros lo pensamos como que la rentabilidad termina siendo el problema clave, el único problema que el productor quiere llegar a solucionar. Pero a medida que va pasando el tiempo y que toda esta tecnología en cuanto a agroquímicos, ya sea por malezas resistentes, por plagas que cada vez están haciendo más difícil poder controlarlas, por restricciones en cuanto a suelo, por ejemplo, nos hace a que nosotros tengamos que generar agronómicamente un cierto manejo en la rotación de cultivos y en el uso de agroquímicos, en donde la tecnología es sumamente importante. ¿Y por qué les digo esto? Porque la detección, entonces, del problema sobre el cual el productor tiene que trabajar, muchas veces no lo conoce. Entonces, le tenemos que enseñar cuál es el problema, y por otro lado tenemos que generar este salto circunstancial o este salto tecnológico, que es poder darle la solución, pero con un sustento que realmente le ayude a llegar al objetivo que está buscando. Entonces, si lo que te está pasando es que hoy en día tenés miedo de pasar un presupuesto y viéndolo principalmente en el hecho de que pensás que estás caro, que se van a reír de vos porque estás pasando un presupuesto de algo que difícilmente te lo pueden pagar, focalizate y pensá en que no estás enfocado en la solución. Lo que estás viendo es solamente el proceso. Y aquí es donde viene la gran problemática y en donde tenemos que trabajar. Nosotros somos proveedores de soluciones, no de procesos. Y acá te vas a poder diferenciar y vas a poder generar algo distinto y algo que realmente le lleva al productor lo que está buscando. Ahora lo que vamos a hacer es ver cómo pasar de ser de un gasto a una inversión obligatoria para el productor. Les voy a dar ahora una herramienta que ustedes necesitan para poder cerrar mañana mismo contratos. Y esta herramienta se llama matriz de conversión. Este es un esquema de 3 pasos que van a ver que cualquiera lo puede poner en práctica y les va a dar excelentes resultados. El primer punto es el costo del problema. ¿Y esto por qué se los digo? Esto es sumamente importante porque acá es donde hay que comprender que por no conocer cuál es el problema y cuál es el impacto que puede generar o cuáles son las distintas posibilidades de desarrollo que tiene cualquier tipo de sistema, nos estamos perdiendo mucho dinero en gran parte de estos casos. Por ejemplo, un caso muy particular que siempre cuento de lo que me pasó trabajar en un campo que fuimos a mapear, algo muy chico que nos habían encomendado, ver por qué estaban teniendo problemas con un diseño de una cañería en donde habían gastado, ya les cuento en qué habían gastado con anterioridad, y no llegaban al resultado. El resultado era, tenían un tanque, o tienen un tanque, sobrelevado de
algo de 25.000 litros, y tenían que llevar agua por desnivel por 2 kilómetros aproximadamente. ¿Cómo había sido la evolución de esto? Se habían encontrado que habían hecho un tanque australiano, habían armado la cañería, a los 1000 metros aproximadamente se habían quedado sin la posibilidad de continuar con la cañería porque no daba el nivel. ¿Qué hicieron? Bueno, primer paso fue colocar los bebederos en ese lugar y fue lo máximo que habían llevado a la cañería. Con el tiempo dijeron, bueno, vamos a invertir de vuelta. El segundo pilar de la inversión que estaban generando fue agarrar ese mismo tanque australiano con paredes de hormigón, de placas, de cemento, perdón. Rompieron el piso, terraplenearon y le dieron 3 metros más de altura. Hicieron un nuevo terraplén, colocaron de nuevo el tanque a esa altura, lo llenaron. Cuando lo llenaron, ¿qué lograron? Lo único que hicieron era trasladar un poco más el agua, pudieron subir, pero no alcanzaron a hacer ni la mitad de la superficie que querían llegar a cubrir. Y en ese momento dijeron, bueno, no gastemos más plata, abandonémoslo, dejémoslo como estaba. Y nunca se pusieron a analizar la realidad. ¿Y por qué? Porque, bueno, si llamaban a un técnico para poder ver cómo hacer todo lo que eran mediciones topográficas de eso, era una inversión grandísima. Cuando vamos nosotros un día a recorrer, que fuimos con nuestro Mavic, andábamos con la antena RTK, le hicimos la medición, y cuando vimos, el problema era que por más que fueran subiendo, todavía le faltaban 3 metros más como para poder llegar y poder extender la cañería hasta el lugar donde tenían que llevarlo. Que cuando le sacamos la cuenta, era más fácil poder traer el agua desde otro tanque que estaba hacia el otro lado y hacer una cañería que seguir aumentando la inversión de este lado para poder llevar, o de lo contrario era colocar una bomba de impulsión solar, que calculamos y todo cuál era la posibilidad y todo. Y acá está el problema de no detectar cuál es el inconveniente que estamos teniendo. Si nosotros no hacemos una buena detección de la problemática, difícilmente vamos a poder abordar bien los resultados y vamos a poder encontrar lo que el productor está buscando. El segundo punto es la inversión en la solución. Y refiriéndonos al punto anterior en donde yo le estaba comentando esta experiencia, fíjense que de hacer una inversión en todo lo que correspondió en primer lugar en hacer la distribución en la cañería, en hacer el terraplén, de llevarnos el movimiento del tanque, después que todo lo que nos puede llegar a traer ese movimiento de que no quede bien anclado, que no esté bien hecho el terraplén y todos los problemas que nos puede llegar a traer, fue una inversión grandísima, que una inversión de ese tipo con un día técnico de $500 y a lo mejor unos $200, $300 más por un mapeo, se puede solucionar. Y es poder llegar a tener una solución realmente confiable y crítica, sobre todo, con una inversión mínima. Lo que pasa que para eso el productor tiene que entender cuál es la problemática para que, por otro lado, esta solución que nosotros le estemos brindando le genere la tranquilidad y el respaldo que necesita para poder tomar la decisión y ejercer o desarrollar una inversión en lugar de plantear un gasto, como decíamos. Si el productor no conoce el producto que va a obtener, si el productor no conoce qué es lo que se va a ahorrar, la verdad que lo toma como un gasto, como si me sale, pero no tengo nada claro. Y muchas veces cuando no está el conocimiento o no está el respeto o no está este apoyo por la trayectoria, la experiencia que tenemos en particular, es difícil que el productor se decida a hacer una inversión de ese tipo. Y el tercer paso, y me parece que es el más claro para que el productor, en este caso, o la persona que resulta beneficiaria de esto que estamos logrando, se decida y que tome la decisión de poder hacerlo, es de conocer el beneficio neto que le va a traer. ¿Por qué les digo esto? Y volvamos al mismo ejemplo. En este caso en particular, si el productor, antes de realizar estas inversiones, por las dudas que le salieran, en donde gastó $25.000, $30.000 para poder
generar una ambientación distinta a lo que le parecía que iba a funcionar. Si él hubiese conocido qué era el tipo de servicio que necesitaba para poder disminuir ese riesgo y disminuir el gasto que estaba haciendo y que fuera realmente efectivo, a lo mejor con 500, 700 dólares, como les decía recién, solucionaba una problemática que por otro lado terminó perdiendo un montón de plata sin tener el resultado que estaba buscando. Y hay cosas que se transforman solamente en dinero, ¿no? Es decir, bueno, en este caso en particular, el productor invirtió $20.000 en cañería que no pudo utilizar, en el terraplén que no le sirvió de nada, pero por otro lado tenemos una serie de costos que también están ocultos. Por ejemplo, este productor en particular tenía un lote de 50 hectáreas con una pastura, un forraje que estaba armado, estaba preparado para que lo comiera de una forma sistemática, con parcelas, y que no lo pudo hacer. Y cuando hablamos me dicen, bueno, pero lo terminaron comiendo. Sí, se terminó comiendo con recría, pero el problema principal que tuvo es que de lo que habían calculado que iba a rendir, la cantidad de forraje que iba a brindar, generó realmente un 50-40%. ¿Y por qué? Y porque comérselo se lo comieron, pero lo que es transformación en carne, por la eficiencia de uso, se sintió y muchísimo. Entonces, acá está realmente qué es lo que tenemos que trabajar desde la detección, de brindar soluciones que sean realmente llevaderas y que cumplan el objetivo, y por último, de poder brindar este diferencial para que el productor, ya sea, como hablamos en un principio, tenga un diferencial en cuanto a rentabilidad, o por otro lado, que sea en base a algún otro servicio, por ejemplo, lo que correspondía y que les contaba en un principio, de estas superposición a lo mejor de agroquímicos o acumulación de agroquímicos en el suelo que me pueden llegar a afectar cultivos posteriores. Entonces, para poder hacer un resumen de lo que estuvimos hablando, esta matriz de conversión se resume en 3 puntos. En primer lugar, el costo del problema. El segundo punto es poder detectar cuál es la inversión que realmente acompaña a la recuperación de las necesidades que tiene algún caso en particular. Y por último, el beneficio neto que se puede obtener tras haber adquirido o haber invertido en una solución tecnológica. Y acá este punto es sumamente importante que lo tengas en cuenta. Si vos lo presentás de esta manera, el precio del servicio es el punto que menos tiene en cuenta el productor. De esta manera terminás sacándole la incertidumbre al cliente y por eso él soluciona la tuya pagándote lo que realmente vale tu servicio. Quiero que miren este gráfico. Es un trípode. El pilar 1, que es la visión, saber detectar el problema. El pilar 2, que es la estrategia, saber cómo cobrarlo como una inversión. Muchos creen que con estos dos ya ganaron, pero fíjense bien, porque si les falta la tercera pata, este trípode se cae. Y ese es el pilar número 3. Podés tener la mejor visión y el mejor precio, pero si no tenés el respaldo de una red y el acompañamiento, sos frágil. Ir solo, tenedlo en cuenta, no es ser independiente, es ser frágil. En un negocio que no perdona la improvisación, termina pagando con la reputación lo que una red resolvería en un minuto. El pilar 3 es lo que mantiene en pie tus ganas de crecer cuando las cosas se ponen realmente feas. Acá es el punto en donde la mayoría se estrella y termina abandonando, que es algo que casi me termina pasando a mí también. ¿Qué terminás haciendo cuando estás en el medio del lote y el software que estás utilizando te marca un error? Y encima te pasa justo en ese momento que lo tenés al cliente atrás tuyo que está mirando qué es lo que estás haciendo y quiere ya los resultados. Y por otro lado, ¿de dónde sacás los contactos para poder entrar en negocio de 5 cifras cuando estás en un mundo que la verdad que recién estás arrancando y nadie te conoce? Saber vender, tenerlo en cuenta, es fundamental, pero eso es solamente una parte. Si a vos te falta la pieza que une todo, vas a ver que seguís estando en riesgo. En la clase que sigue te voy a revelar el pilar número 3, que es la famosa base de operaciones que seguramente no la has visto en ningún lugar.
Esa es la pieza que te mantiene vivo los otros dos pilares. Es la que hace que nunca más tengas que estar adivinando un precio o pisar el barro solo. Sin esa clase número 3 vas a ver que tenés el mapa, tenés el precio, pero te está faltando el motor. Nos vemos en la clase 3 y te dejo el link de mi Telegram acá abajo para que vayas viendo y te vayas sumando con toda la información que estamos cargando.